Hacía mucho calor esa noche de enero de 1967, cuando el Club Paracao de Paraná abrió sus puertas para dar inicio al baile veraniego que habían organizado sus directivos. Y era una jornada muy especial, porque la figura central era Ramón Palito Ortega, el cantautor tucumano que enamoraba con su voz y despliegue musical en esos tiempos. El niño Rubén Caballero, de 4 años, había asistido al baile con su madre y otros familiares directos. El pequeño se mezcló con otros en el baile y fue en esa circunstancia que se le acercó un adulto y lo mandó a comprar golosinas a la cantina, tras lo cual lo capturó. En medio del baile, lo sacó del club y lo llevó entre 300 y 500 metros al sur, en una zona de quintas, casi descampado, donde primero lo violó y luego lo estranguló con su propia ropita. La policía encontró su cuerpito a la mañana siguiente, el 30 de enero de 1967. Detuvieron erróneamente a una persona que estuvo 4 años preso y logró comprobar su inocencia por el esfuerzo y la inteligencia de un abogado de la capital entrerriana como el doctor Mario Arnau. Con Mario Arnau fuimos compañeros de trabajo. Cuando yo estaba recién recibido, él era un abogado de gran experiencia, ya a punto de trabajar sus últimos años de profesión, era un referente acá en Paraná. Y bueno, a raíz de mi trabajo y de él tuvimos una vinculación que hizo que él lo frecuentara en su estudio muchas veces. Y yo recuerdo que siempre Mario César Arnau había una causa de la que paradójicamente no quería hablar y al mismo tiempo quería hablar, quería contar cosas. Era el caso que él le llamaba del baile de Palito Ortega. Un hecho tremendo en el cual había venido a la ciudad en pleno apogeo el cantante Ramón Palito Ortega al Club Paracao. Es un club que está en el sur de nuestra ciudad. Bueno, imagínense ustedes, nos contaba él, la cantidad de gente que movilizó ese evento, ese espectáculo en la ciudad. Era el cantante de moda y concurrió muchísima gente. Bueno, entre quienes concurrieron estaba este chiquito con su madre, un chiquito de, si mal no recuerdo, 4 años de edad, con su madre y otros allegados. Y como todo niño, la madre lo tenía bajo control, por supuesto, jugaba con otros chicos. En un momento la madre ve que alguien lo alza como generosamente para mostrarle el escenario. Y bueno, todo normal, es decir, una ciudad, ubiquémonos en la época, era una ciudad con mucho más tranquila. Esa zona era bastante despoblada, ya eran las afueras de la ciudad. Y bueno, la madre lo pierde de vista posteriormente a Josecito. Y bueno, se desespera, empieza la búsqueda, incluso lo llaman por el altoparlante al niño y no lo pueden localizar. Papá, cuando se recibe a los comienzos, es que se dedica al derecho penal. Ya después papá se dedica a lo que es más derecho administrativo. Y yo de los hijos soy la única que sigue, digamos, con la profesión. Y una vez, en realidad sí me entero del caso Trevisan, cuando recién arrancaba, digamos, la facultad, y estábamos en una charla de debate así con amigos y demás, y planteándonos incomodidades éticas de cuánto te da la tela para defender a alguien que sabe fehacientemente que puede ser culpable, ¿no? Siempre, digamos, como dueña de la verdad, nunca dejando. Pero cuando sos estudiante no la entendés mucho de qué va, hasta que después. Y yo me acuerdo que mi mamá estaba detrás de mi papá y abría los ojos así grandes, como diciendo, no estás hablando con demasiada propiedad. Y ahí papá tira la frase de que lo que no te dejaría dormir no sería tanto el hecho de defender, por una cuestión ética tuya, a una persona
que es culpable, como el que un inocente estuviese preso y que no puedas hacer nada para cambiar esa realidad. Y la verdad que nunca me había puesto a mirar el otro lado del vidrio, y cuando pasó el tiempo y yo ya después vuelvo de Rosario a Paraná, estando en el estudio con papá, encuentro el expediente. Encuentro los 5 cuerpos del expediente, porque era un expediente enorme, enorme, muy elaborado científicamente. Es un expediente en donde el trabajo de la defensa es interdisciplinario. Intervinieron distintos profesionales, desde médicos forenses, psiquiatras, psicólogos, arquitectos, ingenieros, asistentes sociales, fotógrafos, la misma policía, porque había policía que colaboraba y demás, porque no solamente se hace la reconstrucción de los hechos, sino de que hay planos que ayudan a la resolución, si se quiere, del caso llegado el momento, de qué es lo que transcurre esa noche del asesinato del niño Caballero en el Club Paracao. Una imagen que a mí me quedó grabada, yo voy a atender la puerta porque el estudio de tío Mario estaba adelante, él donde era el garaje de la casa, lo había modificado por supuesto y había hecho su estudio. Y bueno, atendí a este señor, como te decía hace un ratito, un señor fornido, como te dije, no te dije fornido, corpulento, era un señor corpulento, yo lo recuerdo de ojos claros y de lindas facciones, pero como muy serio, como muy consternado. Eso tal vez después lo recuperé yo después cuando supe quién era, porque en el momento no lo hice pasar. Yo recuerdo que venía acompañado de Manuel Gallero, otro colega de mi tío. Ellos trabajaban juntos, defendían al gremio de los colectiveros. Pasaron al estudio y yo me fui para atrás. Una casa enormemente grande, como eran antes, con 2 patios y fondo. Imagínate, desde calle Buenos Aires hasta la pared del escenario del teatro. Muy larga la casa. Mario Arnau fue un amigo mío, compañero de la escuela primaria. Terminamos 6º grado juntos, en la misma aula, en la escuela Centenario. Después, él fue a la escuela normal, hizo los 3 primeros años, y después fue al Colegio Nacional, donde yo cruzaba. Y fuimos compañeros. Y en la universidad nos encontramos varias veces, rindiendo. Estudiamos juntos, yo recuerdo una materia que era marítimo, que era una materia impasable. Los dos lo rendimos, lo estudiamos juntos y aprobamos la primera vez. Fue un éxito extraordinario. Y después, cada uno hizo su actividad como abogado. Nos recibimos en el mismo año, en el año 63. Él antes que yo, unos meses, y yo en septiembre del 73. Yo lo tengo presente porque era hermano de un muchacho que jugaba en Talleres al básquetbol. Yo jugaba en Olimpia en ese momento. Bueno, ¿qué pasó? Yo paso a recreativo, Caballero sigue, pero yo ya me dedicaba a crónicas periodísticas, deportiva y algunas cosas que los propios hombres de la radio, Gil, Saúl Gil o Carlos Gianotti o José Alejo Acosta me mandaron a cubrir eso. Bueno, o porque comprometían lo que sé yo, pero uno iba como él. Bueno, el chico estaba en el baile. La familia
Caballero estaba. Y estaba también la madre de Caballero con el hijo mayor, que era Camino, que falleció el padre. Y después se casó con Caballero. El chico se pierde en el baile. ¿Por qué le digo esto? Pues nosotros entramos por el club libanés, que estaba en Racedo antes de llegar a la estación de servicio, por el fondo, entraba. Había una puerta o un boquete, no sé qué hacían, pero lo hacían ahí. ¿Por qué? Eso era un hervidero, bueno. Ponerle que actuó un conjunto local, así, cantó Palito Ortega, media hora que nos quedábamos más de vago que de otra cosa, llegó el voz que había Charlie los pibes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el mismo Neuquén, que estaba esa, no me quedo, nunca me puedo calmar cómo se llama esa calle, que es está paralela a Avenida Las Américas. Empezaba en la estación de servicio y terminaba en el ferrocarril. Con las primeras averiguaciones se supo que a la guardia del Hospital San Martín había llegado la noche del baile del Club Paracao un sujeto con lesiones en sus genitales. El médico de guardia y la enfermera dieron las características a la policía, que elaboró un identikit. En base a esa prueba, el 3 de febrero detuvieron en calle Santa Fe, Rivadavia, a José Trevisan, de 26 años, un obrero de la construcción que caminaba a su trabajo. Como llevaba una mano en un bolsillo, los policías entendieron que rengueaba producto de supuestas lesiones genitales. Bueno, de las pruebas, que son varias, primero hay una que es fundamental, que es la que cierra, digamos, la causa y que es la que, la verdad, pone la piel de gallina. Pero la mayoría de las pruebas fueron plantadas, todas, y fraguadas. Hablamos de pañuelos que no pertenecían a Trevisan, pero figuran en el expediente como sustraídos a uno que hallan en un espejo de agua cercano al lugar donde habían cometido el crimen, que se presume que fue del asesino, que se habría lavado, pero tampoco. Es un pañuelo que está en el espejo de agua y se presume. Luego un pañuelo que aparece en la casa con otras prendas que toman de la casa como una camisa limpia, que es la camisa que Trevisan lleva a la noche de la peña. Esas pruebas que se toman de la casa paterna no quedan sentadas en un acta de forma legítima, porque quienes firman el acta de ese levantamiento ni siquiera estaban en el lugar, ni siquiera estaban en la casa de Trevisan cuando estas son incorporadas. Es decir, nada, todo era irregular desde el principio hasta el final. Pero la camisa era una linda camisa, Trevisan se había comprado esa camisa para esa noche, era una camisa nueva. Él cuenta en el relato que la camisa, él era de cuello talle 42, pero se compra una camisa 40 para que le quedara un poquito más ajustada. Todo esto es relato de Trevisan y relato de los padres. Eso se lleva, ¿y qué es lo que pasa? Con el correr de las horas, de los días y de los años, cada vez las pruebas son más abundantes, pero sobre las mismas pruebas hay cada vez más pruebas. La camisa que cuando se lleva de la casa de Trevisan estaba impoluta, aparece luego con manchas de sangre. Estas pericias que se hacen sobre la camisa, en su momento, se hacían con el método químico Adler, que era el método que se utilizaba en la época, que no podía definirte si era sangre de un animal o de una persona, mucho menos grupo y factor. Entonces, bueno, era sangre, se presume que, perfecto, la camisa tenía sangre. Pasan
los años y esa camisa ya no solo va a tener sangre, sino que va a tener manchas de materia fecal. Entonces cada vez se van sumando más cuestiones. Se moviliza la policía luego. El espectáculo termina, se moviliza la policía, no dan con el chico, pasan las horas, no dan con el chico, incorporan perros de búsqueda, que era algo en esa época bastante novedoso, y los perros finalmente, luego de varias horas de búsqueda y de un rastrillaje intenso, encuentran a este niño lamentablemente fallecido, con signo de haber sido abusado sexualmente y con signo de haber sido estrangulado con sus propias prendas. Bueno, esa es la primera parte espantosa de este hecho, realmente terrible. Lo que me contaba, más allá de los detalles, él no entraba en detalles, o sea, era una persona muy cauta, pero lo que me contaba el doctor Arnau es que detienen finalmente la madre es un identikit y otros testigos que van colectando conforman un identikit, y la policía días después aparece con un sospechoso a quien le atribuyeron el hecho. Debemos recordar algo, en esa época el procedimiento penal provincial, por la época que estamos hablando, era un procedimiento escrito, inquisitivo, donde tenía muchas facultades de investigación directamente la policía. Bueno, cuando lo traen, entienden que estaban frente al autor, incluso había confesado esta persona el hecho, y dieron por cerrado el caso. Había ocurrido, pero yo no sabía quién era él. Yo lo supe después que el señor se retiró, porque tío Mario vino y le comentó a mi abuelo era procurador nacional, así que siempre estaban hablando de cuestiones legales, y le comentó que era el padre de este joven, que había venido a pedir que lo defendieran, que le había dado una serie de datos y de detalles de lo que este muchacho había hecho la noche del baile, que había estado bailando, que había estado tomando con unos amigos, que habían vuelto en grupo a la casa. Y bueno, sé que el tío le pidió 1 o 2 días para cerciorarse de que todos estos detalles que le habían contado de la actuación de esa noche eran reales, eran verdaderos. Siempre lo recuerdo de esa actividad porque para Mario debe haber sido el juicio más importante que pudo haber tenido en su vida profesional. Por lo menos para mí me impactó mucho porque era un crimen muy terrible. Habían matado y violado, creo, a un niño, y él defendía al imputado. Durante mucho tiempo, con un trabajo minucioso, en una época que había otro sistema probatorio mejor que el actual. Nosotros hablamos del sistema probatorio de aquel entonces, juicio escrito, como un mal sistema. Le llamamos el sistema de las pruebas tasadas. Lo único tasada, de tasa. Por ejemplo, 2 testigos para hacer plena prueba. Con uno no era suficiente, tenía que ser 2. Eso era tasado. Pero era una prueba, un sistema más objetivo, más concreto, donde el juez se lo podía controlar. Hoy al revés, hoy con la libre convicción y la sana crítica racional, que nadie sabe qué es, el juez es incontrolable. El juez incontrolable tiene libertad absoluta para condenar, muchas veces con una prueba indeble. Esto que Mario consiguió, la absolución de su imputado, hoy hubiese durado poco tiempo y con prueba periférica y hubiese sido condenado. Porque las cosas han cambiado para peor. Lo que se supo después
Bueno, esta persona pasa varios días sin abogado porque nadie quería asumir una defensa tan compleja, tan dramática como esa y tan poco conveniente socialmente. Le dan con Mario Arnau, que era un joven abogado en ese entonces, y él decide aceptar el caso. Habla con la persona le da una versión totalmente diferente. Él nos cuenta que él creyó la inocencia de Trevisan, que era a todo esto el sospechoso. Y bueno, ahí empieza un largo peregrinar porque él tenía que colectar pruebas de defensa de una persona que había confesado en base a lo que él nos afirmaba habían sido torturas proferidas por un grupo de la policía. Creo que era santafesina la policía que intervino. De hecho, eso no recuerdo. Bueno, finalmente pasan largos años con la persona detenida en condiciones realmente malas porque por el tipo de delito que era acusado, Trevisan era víctima permanente en la cárcel de ataques contra sus personas, por el repudio que en los propios presos generaba el hecho del cual él era acusado. Al detenido José Trevisan lo golpearon, lo torturaron y lo obligaron a firmar una declaración autoincriminante. Antes de continuar con las diligencias judiciales, se informó a los medios que el asesino había sido detenido y había confesado su autoría. El clamor social era muy fuerte. Hubo concentraciones en la comisaría donde estaba detenido Trevisan. Al estudio de Mario Arnau llegaron los padres de José Trevisan para pedir ayuda. El abogado se tomó unos días para hacer averiguaciones y finalmente aceptó el caso. Fue a ver a Trevisan a la comisaría y constató que estaba lesionado producto de la golpiza que había recibido tras ser detenido. Yo recuerdo cuando tío contó, seguramente en la mesa lo debe haber contado al abuelo porque él almorzaba con nosotros, que, bueno, había corroborado todas esas actuaciones de lo que había sucedido en el baile y bueno, había decidido defenderlos, entonces fue a la policía. Allí lo encontró que había firmado, había, aceptado la declaración, estaba muy golpeado y, bueno, de ahí en más, el tío nosotros la sobrina le decíamos después Perry Mason, porque él hizo una investigación exhaustiva que volcó después en la defensa, ¿no es cierto? Pero durante el periodo del proceso, yo no recuerdo que él nos haya contado detalles. Él lo mantuvo, viste cómo hacen los abogados, cuando están en proceso, lo tienen el juez en sus manos a algo, no hay comentarios, no se comenta. Sí recuerdo que la familia Trevisan tiene que haber sufrido mucho, porque inclusive en los partidos, yo no sé porque supongo que eran los partidos de básquet, pero puede haber sido también algún partido de fútbol, cuando alguien hacía un full, la tribuna le gritaba Trevisan al jugador. La gente decía que lo maten, vio cómo es la gente. Bueno, el único que creyó, tal vez, que no era Trevisan, era Arnau. ¿Pero por qué? Porque no tenía una personalidad que tuviera otro yo. Era un tipo común. Con la mitad de la escuela primaria, que hacía tarea, ahí en Neuquén estaba trabajando también, o qué sé yo. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? La policía antes
para poder acceder a cargos o reparticiones, tenía que ser y bueno, ¿qué pasa? Al año lo declaran culpable, porque va a juicio todo, claro. Pero él sufrió estando detenido y estando preso, porque es tremendo lo que le hacen los presos a los que vamos por ese género de delito. Entonces, ¿cuál es el problema? El hombre decidió no hablar más. Mario nos contaba que para que en la quinta, cuando ya había salido, solamente le contestaba a él, ni a la hermana, ni a la señora, ni a la madre de él, porque, ¿entendés? Entonces, si no estaba Mario, capaz que pasaba toda la mañana y no transmitían, no era faltador al trabajo. O sea, cosas que los buenos tipos lo hacen. Los otros son pícaros. Como pueden hacer una cosa grave del crimen, como pueden ser una cosa de faltar al trabajo. En cambio, te digo, no, entonces, ¿cuál es el problema? Eso, a medida que se va desarrollando, inclusive el caso completo lo escribe Editorial La Ley de Hernán, porque fue una injusticia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando desaparece el chico del baile, se armó un revuelo, me acuerdo, para peor, Caballero, una cama, eran conocidos en el ambiente, por el deporte, por muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Se largaron todo el mundo se ofrecía, pero nadie vio nunca nada. Yo tengo una fobia al delito sexual, porque conozco muchas mujeres que vienen y dicen, yo fui violada, generalmente por un amigo, por un pariente, y nunca han contado, nunca denunciaron. Eso le hace mal. Y uno le dice, ¿por qué no denuncia? Bueno, es un delito muy difícil. Pero acá tenemos esa cuestión, la simple denuncia y la verificación hecha por una supuesta pericia psicológica, con que el psicólogo diga que no miente y que es verdad porque lo repite varias veces, es suficiente elemento probatorio para condenar. Hay escrito, muchísimos escritos. Yo estaba el otro día, que acá lo tengo, un escrito de Mario Giuliano, que murió hace unos años, que era camarista penal de la provincia de Buenos Aires, director de pensamiento penal. Tiene un trabajo que se llama La insoportable levedad probatoria, donde dice esto, dice muy claramente. Y otros autores cuestionan si la psicología es una ciencia. Algunos dicen que no. Y le llaman testimonio de vida. La psicóloga escucha y después transmite. Me dijo tal cosa. Y ahí califica.
Es un testimonio de oída. Sin embargo, para el juez es plena prueba. José Trevisan estuvo preso durante 4 años por un crimen que no había cometido. Fue maltratado y perseguido por la policía. Plantaron pruebas en la investigación, le adjudicaron el pañuelo que habían encontrado esa noche en la escena del crimen y ensuciaron la supuesta camisa que había usado en esa madrugada. El químico que realiza la primera pericia a las camisas, Castrogiovanni, deja sentado en el informe que esas manchas eran recientes, que no habían tenido contacto con el medio ambiente. Y estamos hablando que ya habían pasado 5 a 6 días del crimen, que eran manchas muy recientes y recién colocadas. Por ende, ahí empieza todo a llamar poderosamente la atención. Y es esa camisa la que termina de cerrar, digamos, a modo de colofón toda duda acerca de la inocencia de Trevisan, es decir, toda certeza sobre la inocencia de Trevisan, cuando en una audiencia, la última audiencia, que se lleva a cabo en diciembre del 70, el médico de tribunales, Humberto Fiore, hace llamar a Trevisan para que ingrese a la sala donde estaban presentes los jueces del Superior Tribunal, estaban también los miembros de la defensa y demás, y le piden, sacan la camisa y le piden que se ponga esa camisa que te cuento en cuestión, que al momento ya tenía estos 2 tipos de mancha y que papá cuestiona, no solamente porque la camisa iba mejorando en pruebas, digamos, con el transcurso del tiempo, sino que además la forma en la que estaban plantadas las manchas eran grotescas. Es decir, las manchas debían tener un trazo, según como afirmaban que tenía que haber sido el traslado de la víctima, y los trazos eran manipulados, se notaban que habían sido manipulados horriblemente. Entonces, cuando ven esto, es un punto, digamos, a tener en consideración, y cuando le pide el médico Humberto Fiore a Trevisan que se coloque la camisa, que no solamente ya han pasado los años, sino que Trevisan ha perdido 10 kilos desde el momento en que fue detenido hasta esta audiencia en el Superior Tribunal. Y cuando Trevisan se coloca la camisa ni siquiera le cierra, con 10 kilos menos. Impactante. Y cuando ahí quedan todos que se agarraban la cabeza, ese fue el relato que papá hacía. Los jueces se agarraban la cabeza, porque ya era mucho. Y también nos contaba él, como que revivía lo difícil que había sido como abogado llevar adelante ese proceso, que era repudiado socialmente, y donde hasta sus propios amigos le reprochaban o le endilgaban para qué se metía a defender a semejante monstruo. Y él estaba prácticamente solo con un grupo de colegas que le daban una mano para lograr defenderlo. Bueno, fue así que él nos contó que pasaron 3 años tremendos, y a lo dramático de la muerte del chiquito se sumaba el dramatismo de que él veía que las pruebas, lejos de condenarlo, llevaban a su inocencia, y que había muchas pruebas plantadas. Bueno, finalmente él logra llegar al máximo escalón provincial que la justicia tiene, que es el Superior Tribunal de Justicia, donde allí él le había guardado unas en la manga y logra demostrar, colocándole una camisa que había sido secuestrada, como atribuida al autor, una camisa con sangre que se había encontrado en el lugar del hecho, que no se condecía con la talla de la persona imputada. Eso, sumado a otras pruebas que él confeccionaba sin la ayuda de prácticamente nadie, porque no podía conseguir un médico que quiera salir de forense que lo ayude. No podía conseguir alguien de la policía que sostenga su postura respecto de la inocencia de Trevisan. Todo tenía que hacerlo de manera manual, de casera, con los pocos medios que contaba como abogado. Y había confeccionado, recuerdo,
una planimetría muy precisa en cuanto a los datos, los distintos elementos probatorios que pretendían hacerse valer en contra de Trevisan, y él había confeccionado una propia que indicaban que cada elemento llevaba a una hipótesis distinta a la que la policía había manejado. Incluso él demuestra que los perros habían marcado un lugar y que la policía no lo interpretaron o no quisieron ir a seguir otra pista que no sea la que ya tenían en mente. No sé qué habrá pasado cuando este muchacho estuvo detenido, porque estuvo 4 años, ¿no es cierto? Y todos sabemos que este tipo de delito provoca reacción siempre en la gente y en las comunidades carcelarias también. No sé si habrá alguien que sabe algunos detalles, yo desconozco. Él, para la audiencia con el Superior Tribunal, preparó una exposición que inclusive para mí fue una sorpresa. Yo le decía, tío, ¿cómo no me invitaste? Porque nosotros en esa época, te imaginas, los apuntes eran con mimeógrafo, no teníamos ni proyector en la facultad. Él preparó todo con un proyector, preparó todo un esquema de la noche del baile, con los horarios de las actuaciones de las orquestas, y inclusive había investigado, porque viste que está esta gente que verifica qué música se toca para pagar los derechos de autor, así que los horarios estaban súper certificados, ¿no es cierto? Y dentro de esos horarios, los testigos, digamos, con quién había estado el joven Trevisan, con quién había bailado, cuándo había ido, y entonces en esos gráficos que él presentó, en ningún momento daba un espacio de tiempo suficiente como para alejar al niño de su familia, llevarlo lejos y cometer el delito, ¿no es cierto? Él había hecho inclusive, había una prueba que era una camisa, ¿no es cierto? Él había hecho analizar la camisa con expertos de Rosario, eso es todo lo que yo sé, no sé si serían bioquímicos, si serían peritos forenses o qué, y entonces él había comprobado que la sangre y la materia fecal que había en la camisa había sido diluida, no estaba como correspondía. Sin contar que este muchacho volvió caminando, acompañado, y se llevaba su camisa limpia, ¿no es cierto? Bueno, eso fue esa prueba de que la camisa había sido manchada posteriormente, por un lado. La otra, que fue el as de la manga, cuando se le hizo probar a la camisa. Este joven había adelgazado 10 kilos durante los 4 años de cárcel y la camisa no le cerraba, porque habían secuestrado una camisa que pertenecía a un hermano menor. Eso fue una cosa, bueno, muy, muy impactante, que se comentó mucho. Y otra cosa que salió en el juicio también fue la declaración de la mamá del niño. La mamá declara que ella, no sé si habrá ido a declarar a la policía o qué, en un momento dado le dieron un arma cargada y le dijeron que ahí lo tiene, ese es el asesino de su marido. Gracias a Dios no disparó, ¿no es cierto? Porque imagínate que hubiera muerto un inocente y ahí hubiera quedado caso cerrado, ahí automáticamente, ¿no? La camisa esa que habla usted era de personal policial o de la justicia, porque eran camisas especiales que se compraban en una tía frente al bar El Canario bar El Canario, que estaba
en la esquina de la Terminal Vieja. Y enfrente estaba que ahora cerró, la camisa, ¿cómo se llama? Oh. Bueno, pues de ahí se agarra Mario Arnau para defender. Por eso yo digo que si hubo un testigo, un autor, no conocimos, pero de quién era la camisa. Y si alguien la usó, cualquier personal de investigación o departamento llega a él. Eso era antes y ahora. No se puede escribir. Por eso yo siempre, en la radio siempre me decían, si no sos vos, va a pasar raspando, porque yo decía, esa camisa es de un personal policial. ¿Cómo? En aquella época los medios tenían mucha, ahora también, pero en aquella época tenían de los medios mucha información porque publicaban, después se prohibió la publicación y ahora se volvió a abrir. Pero entonces ellos averiguaban, el Gianotti, eso, que trabajaban en la policía de tarde, y me decían, no, pero allá no dicen que no, qué sé yo. Cuando aparece esa camisa, recibo, y qué sé yo, el personal que estaba medio off. La defensa trabajó con un equipo interdisciplinario que logró demostrar al Superior Tribunal de Justicia que Trevisan estaba en un bar de calle Montecaseros y 25 de Mayo, a varios kilómetros del lugar del crimen en esa jornada del 29 de enero. Además, se demostró que la camisa fue manchada intencionalmente por la policía, incluso peor, la camisa que habían secuestrado en la casa de Trevisan y que mancharon nunca pudo haberla usado el acusado porque era varios talles más chica. En una de las últimas audiencias le hicieron probar la camisa a Trevisan, que en la cárcel había perdido unos 10 kilogramos, y ni en esas condiciones le quedó la prenda. Mi papá era un erudito, pero no solamente lo digo yo, que amo profundamente a mi papá y admiro, sino que realmente papá era un fanático de su trabajo, era un obsesivo de su trabajo y era un dedicado a su trabajo. Papá realmente que cuando él estudiaba una causa o estudiaba un expediente en esa época, era con fotografías y demás, tenía hasta un set de distintas lupas para poder estudiar en detalle tal o cual cosa. No, papá era un desvivido por su profesión y acá se había desvivido por demostrar la verdad. Eso es lo que él quería, saber cuál era la verdad. Esa verdad no la pudo obtener, la tuvo en parte, si se quiere, que fue poder demostrar que quien había estado detenido no había sido el verdadero culpable, pero nunca se pudo llegar a quién fue el verdadero asesino de este niño. Papá se desvivió todos esos años y lo consumió. La causa, como podés llegar a imaginarte, tenía un montón de... La gente tenía un montón de prejuicios con este tema, sobre todo, digamos, propios y ajenos. Papá tuvo que bancarse, y eso lo sé, no porque papá lo contara, porque papá no hablaba tanto. Papá hablaba más que nada del expediente y hablaba, digamos, hablaba técnicamente de la causa. La que contaba, en trasfondo, era mi mamá. Mi mamá, digamos, también abogada, lo acompañaba a papá y era, digamos, como su soporte emocional. Primero porque tenían una criatura muy pequeña para esa fecha, ya habían arrancado ellos y el desprecio. Esto que ocurrió tan importante para Mario Arnau, que tuvo muchos trámites, muchos años, la absolución era porque no encontraron la prueba suficiente.
hay cosas objetivas. Objetiva referida al imputado. Yo recuerdo que se hablaba de una camisa o algo así, que era del imputado y que era de menor talle que las dimensiones físicas. Esto fue una prueba así. Es un delito muy abominable, pero hay que saber, porque hay muchas denuncias falsas. Por ahí puede haber mucho odio en la pareja, entre otros, y lo más probable es acusarlo. En ese entonces no había psicólogo como un perito. Entonces se tenía que utilizar otra prueba. Es cierto que la violación ocurre en la soledad. Es cierto que hay dificultad. Yo conozco un caso de violación anal sin señales de violación en el cuerpo de la víctima. No hay señales. Entonces no hay violación. El juez que dice que hay indicio. No, tiene que haber la certeza del médico que diga, este fue violado por tal cosa, tal cosa. Hay 7 características que los libros hablan de la violación anal. Esas son las cosas que yo recuerdo. Creo que hubo alguna clase de imputación al personal policial que había intervenido. No sé en qué terminó, pero creo que sí, que en ese momento el Superior Tribunal debe haber, había tomado había hecho sus imputaciones, digamos, las imputaciones correspondientes. No sé en qué quedó ese tema. Paraná era una ciudad muchísimo más chica, más acotada, y bueno, pasaban cosas en realidad, porque uno siempre recibía las recomendaciones de las abuelas y de las madres, es decir, que cosas pasaban, pero no de esta gravedad. Seguramente yo creo que pasaban cosas y no trascendían. Trevisan fue absuelto y hubo un sumario para funcionarios policiales. El abogado Arnau le recomendó que se fuera de Paraná, tanto él como su familia. El joven albañil sabía que seguir viviendo en la capital entrerriana iba a ser peligroso para su vida y la de su familia. Se organizó y se fue de Paraná sin decirle a casi nadie dónde fijaría residencia para continuar con su vida. Papá volvió a tener contacto, sí. Bueno, papá, cuando Trevisan sale inocente, le recomienda que se vaya. Porque a Trevisan no lo dejaron de perseguir. Ni a él ni a la familia no lo dejaron de perseguir, inclusive con todo este relato que yo te voy contando. Él la pasó mal en serio y se tuvo que ir de acá. Y yo creo que tampoco... yo no sé qué tanta fuerza le pudo haber quedado para lograr, digamos, algún tipo de compensación por todo lo que había pasado. Realmente él utilizaba siempre ese caso como para guiarnos como abogados, porque él decía que veía que de a poco se iba perdiendo la vocación de lo que él consideraba la profesión más hermosa y apasionante del mundo, que era la defensa penal. Y nos decía que también a la vez era la profesión menos comprendida por parte de la sociedad. Entonces, cuando él veía que alguien flaqueaba en una defensa penal, decía, no, acordate de Trevisan, que nadie creía, no prejuzgué, decía, no hay que prejuzgar, y menos siendo abogado no podés pensar o condenar antes de tiempo. Y también nos marcaba lo que era la presunción de inocencia, es decir, que toda persona es inocente mientras no haya una sentencia que lo declare culpable y que se base en pruebas incorporadas al proceso de manera legal, no como había pasado con Trevisan. Siempre nos recordaba ese caso. Es decir, lo marcó a él y nos marcó a nosotros con el tiempo, cuando tuvimos la oportunidad de compartir la tarea profesional. Arranqué a escribir y ahí escribo el cuento.
2 pañuelos para una sola nariz, que cuenta esa historia del caso Trevisan y que sí, es un cuento con sabor amargo. Es un cuento con sabor amargo, pero es real. Y sí, me encantó. Y me encantó poder escribirlo todavía con papá en vida, porque era su ojo crítico el que yo esperaba. Y bueno, basándome en el expediente, es que más o menos tenía que ser un cuento breve, así que hay un montón de detalles que se omiten. Y le encantó. Y para mí ya está, ese era el premio. Nunca se investigó ni apareció el verdadero asesino del niño de 4 años. Siempre fue más importante que nadie hablara más del tema, porque la vergüenza policial y judicial había sido muy evidente, y el silencio cómplice terminó ganando la batalla.